buenas noches para todos los usuarios. Esto es Sala de Prensa. Les damos la bienvenida con el desarrollo hoy de un tema que genera profundísima preocupación y es la muy delicada situación de orden público que se vive en distintas regiones del país. Hemos tenido en las últimas horas que reportar varias situaciones también de afectaciones a la población civil, pero también a la fuerza pública tan amenazada por la presencia de grupos armados ilegales y sus acciones delincuenciales en estos territorios. Les estoy hablando de hechos registrados en el Valle del Cauca, también en el departamento del Cauca, Antioquia. Se ve amenazado igualmente la situación en Nariño, donde se han registrado combates entre el Ejército Nacional y también grupos disidentes. La situación es bastante compleja y por eso quiero analizar lo que está pasando aquí en nuestro país y lo vamos a hacer con nuestros invitados, a quienes saludo inmediatamente. Se trata, y comienzo con Elizabeth Dickinson, quien es analista senior de la región andina del International Crisis Group. Bienvenida a Sala de Prensa. Muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto estar con ustedes. De igual manera quiero saludar a esta hora a Luis Fernando Trejo Rosero, quien es docente de la Universidad del Norte y especialista en conflicto. Bienvenido. Un saludo para ti, Alejandra, y también para Elizabeth y toda la audiencia de este programa. Si les parece, iniciamos con una pregunta muy general frente al análisis que ustedes realizan sobre lo que está pasando en Colombia, sobre la situación, la presencia de los grupos armados ilegales en estas regiones también, que lastimosamente tenemos que reiterar día tras día noticias de hechos que se registran allí de orden público, pero sobre todo también con relación a todo el panorama y el futuro de la paz total en el país, que ha sido todos estos años, o por lo menos en el periodo del presidente Gustavo Petro, bandera de su gobierno. Comienzo con usted, Elizabeth. Muchísimas gracias. Pues sin duda hay un deterioro en el comportamiento del conflicto, teniendo que ver no solo con los niveles de combate, sino también con las formas en las cuales los grupos armados y criminales están combatiendo tanto al Estado que sus rivales en el mundo criminal. Estoy hablando de ataques indiscriminados, herramientas tales como las minas antipersonales, artefactos explosivos, tal como pasó anoche en Cali, que hubo una explosión al lado de un jardín infantil. Ese comportamiento realmente indica un falta de respeto por principios básicos de comportamiento de la guerra. Pues en el contexto que estamos, yo creo que el gobierno de Petro inició con un compromiso hacia el diálogo, con mucha, digamos, precaución en usar la fuerza. Hemos visto en los últimos meses un cambio por completo que con el nuevo ministro de Defensa, el gobierno está buscando presionar los grupos armados y criminales, algo que tal vez faltaba desde el principio para que ellos llegaran a las mesas en buena voluntad. Pero yo creo que la respuesta precisamente que hemos visto en estas semanas y sobre todo con la plan pistola ha sido una respuesta por parte de los grupos armados y criminales intentando subir los costos de estrategia para el gobierno. Luis Fernando, su análisis. Pues bueno, tratando de no repetir lo que ya dijo Elizabeth, lo que estamos viendo es un escalamiento de la violencia, entre otras razones, precisamente como lo señaló Elizabeth, vemos que el Estado colombiano pasó de una actitud defensiva o más reactiva a una actitud ofensiva. En este caso, esto ha producido el escalamiento de violencia en algunos territorios subnacionales en los cuales el ejército no era un actor de las dinámicas de la confrontación armada que se estaban desarrollando, y esto ha producido entonces una reacción violenta por parte de algunas organizaciones criminales que han recurrido al terrorismo o a estas acciones de violencia indiscriminada, tratando entonces de frenar la ofensiva estatal en esos territorios. Por otro lado, esto puede deberse, entre otras razones, a que la política de paz, que fue una política en la que el gobierno nacional invirtió un capital político importante, le estaba restando imagen al gobierno en el sentido de que se estaba percibiendo como un gobierno débil que cedía mucho y recibía muy poco en las mesas de negociación, y en este sentido se haya empezado a mover más hacia la derecha, asumiendo el discurso y la narrativa de la seguridad porque percibía
que sus opositores estaban haciendo de la seguridad un fortín político que seguramente le iba a jugar en contra al gobierno en las elecciones o en el contexto electoral de 2026. Quisiera quedarme con usted, Luis Fernando, para preguntarle a propósito del tema del escalamiento de la violencia, ¿qué es lo que hay justamente detrás, si me permite precisarlo? ¿Qué pueden analizar también ustedes frente a también parte de la crítica al gobierno nacional ha sido lo permisivo que ha sido con estos grupos ilegales, que ha permitido de hecho también que puedan expandirse a lo largo de los distintos territorios que hemos hablado? Me faltaba mencionar también uno más, el norte de Santander, la zona del Catatumbo, donde la situación es también muy crítica. Luis Fernando. Pues bueno, puede haber varias hipótesis, Alejandra. Lo primero es que algunos grupos estén tratando de presionar al gobierno para que reactiven o vuelvan a mesas de diálogo o de negociación, ya que en esas mesas los grupos se sienten muy cómodos. La lógica de la mesa es que una vez se establece, automáticamente se implementa un cese al fuego que fue muy práctico para los grupos, ya que se libraron de confrontar al enemigo más poderoso que tienen, que es el Estado y la fuerza pública, y concentraron gran parte entonces de sus capacidades criminales en competir con otros grupos armados por el control de la mayor cantidad de territorio. Por otro lado, también puede ser una estrategia para tratar de sacar a la fuerza pública de territorios en los cuales ellos se habían convertido en actores hegemónicos. El caso del Cauca es un ejemplo muy diciente de esto, lo que está pasando en el Micay. Y entonces, digamos que queda la fuerza pública como una especie de encrucijada porque llega tarde, digamos, al escenario de la seguridad, y si bien está reportando golpes importantes y significativos, todavía no se sabe bien la estrategia de seguridad hoy, cuáles son los objetivos que persigue, si es solo el control del territorio, si es el desmantelamiento de las organizaciones armadas, si es presionarlas y disuadirlas para que lleguen a mesas de negociación con voluntad real de paz. Eso todavía hoy no es claro. Entonces, por eso vemos muchos esfuerzos en distintas partes del territorio que están produciendo este tipo de respuestas terroristas, que como lo que vimos ayer, ese hecho lamentable de Cali, ¿no? No solo por el lugar en el que ponen la bomba, sino por la cercanía con un centro infantil, con un comedor comunitario, es decir, un territorio muy vulnerable, pero es, creo yo, reacción de estos grupos ante la presión que están sintiendo por parte del Estado y en este caso de las Fuerzas Armadas. Quiero partir de esa falta de claridad que plantea Luis Fernando frente a lo que hay detrás de esta respuesta de los grupos criminales, para volver con Elizabeth y preguntarle entonces en ese caso cuál sería la respuesta más coherente por parte del gobierno nacional, porque es que están siendo atacados la fuerza pública, por ahí derecho también la población civil, hay miedo, hay zozobra en buena parte del territorio colombiano y todavía se sostienen algunos diálogos, todavía se sostienen algunos cese al fuego. Es decir, ¿cuál es en efecto la acción más coherente que podría asumir el gobierno nacional en un contexto como este tan violento? Pues yo creo que la situación también tiene que ver con una evolución muy crítica en el conflicto hacia lo local y hacia lo económico. Es por decir que los grupos armados y criminales que hoy hacen presencia en varias zonas del país están buscando consolidar su acceso a rentas ilegales. Eso se ha convertido en la crisis en algo muy localizado. Es por decir, las lógicas que hoy dirigen el conflicto tienen que ver con control de rutas, acceso a economías ilícitas, y eso es un cambio enorme frente al conflicto del pasado, de las antiguas décadas, cuando la amenaza fue una guerrilla jerárquica, nacional. Entonces yo creo que el gobierno le toca adaptar en la misma forma que el conflicto ha cambiado. La negociación no puede seguir siendo igual de la misma manera que antes, y en el mismo sentido, la estrategia de la fuerza pública también tiene que evolucionar. Algo fundamental de este nuevo comportamiento del conflicto es que la población queda en la mitad realmente, porque los grupos han encontrado que la forma más eficaz para controlar territorio es controlar la población. Entonces, su violencia y el centro de gravedad realmente en el conflicto hoy está dirigido a la población civil. Lo que se requiere es una estrategia que tiene en su centro la protección de la población,
cuanto en el uso de la fuerza y también en las negociaciones. Y eso tal vez es lo que nos ha faltado en estos años, es un balance entre la diplomacia, la negociación en la mesa y una fuerza para asegurar que estos grupos que realmente tienen sus intereses principales en la economía están sentados en buena voluntad. Bueno, por ejemplo, una situación muy crítica es la que vive Luis Fernando, ya lo mencionaba hace unos minutos, allí en el Catatumbo, donde son ya varios meses los que suman en medio de una situación muy cruda de confinamiento, pero además del confinamiento, de desplazamiento, también miles de personas que han tenido que abandonar sus territorios y que todavía siguen, de hecho, en zonas como Cúcuta, como Tibú, tratando de huir de ese panorama que se vive en esta subregión del Catatumbo. Particularmente lo que pasa allí en esa subregión que podemos analizar, porque además es una población que se ha quedado a la expectativa de las soluciones, no pasa nada, no hay, en ese momento siguen los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, y ellos allí en medio, hace algunos días reportábamos de hecho la situación con esta familia, el menor que perdió la vida por cuenta de esos explosivos que se venían cargados en los drones. Es muy crítico el panorama y pareciera que, si me lo permite ya ustedes hacer el análisis, que nos está quedando grande esta situación al gobierno nacional, y no sé si por ahí derecho incluir a los gobiernos locales. ¿Qué piensa al respecto, Luis Fernando? Pues yo coincido contigo, Alejandra. Yo creo que el Catatumbo desnudó dos incapacidades que ha tenido este gobierno, aunque esto es viejo, ¿no? Pero que, como estamos hablando de la administración actual, una fue la capacidad de anticipación de los hechos, es decir, todavía cuestionamos la capacidad de la inteligencia y por qué no se previeron estas cosas y nadie se dio cuenta que había movimiento de tropas del ELN de Arauca y concentración de unidades en el Catatumbo. Y lo otro es que también estamos viendo la incapacidad del Estado para recuperar un territorio que le fue disputado por una organización armada. Todavía no se ha logrado, digamos, la consolidación del territorio y que se permita que ese éxodo masivo que se produjo en el Catatumbo con más de 50.000 personas desplazadas hayan podido regresar. En este sentido también lo que vimos fue un cambio en las dinámicas de la guerra, especialmente en el plano territorial, como lo dijo Elizabeth, porque pasamos de una guerra que trataba de ser de muy baja intensidad o que era una guerra horizontal que de cierta forma utilizaba repertorios no letales en contra de los civiles a una guerra de muy alta intensidad que produjo una victimización masiva y que en la práctica produjo dos cosas, ¿no? Lo primero es la homogeneización política del territorio. Hoy en el Catatumbo o se está de acuerdo con el ELN o no se puede vivir ahí. Y lo otro es que todavía no sabemos los impactos de la reconfiguración territorial que produjo ese éxodo masivo, porque sí hay información de que el ELN se está robando tierras o fincas de las personas que ellos consideran que eran auxiliadores, simpatizantes o militantes del Frente 33, pero no sabemos entonces cómo va a quedar ordenado el territorio una vez esto suceda. Eso es preocupante porque, como te digo, nos puede estar también mostrando una especie de modelo que se replique en otros territorios y que los grupos armados en sus aprendizajes criminales se den cuenta que la victimización masiva no es muy buena en términos políticos porque da mucha visibilidad negativa y entonces adapten los repertorios de violencia, entonces no desplacen, sino que confinen, no secuestren, sino que extorsionen y que no maten y solo sea que amenacen. Esto preocupa y más, a mí lo que más me preocupa es que estamos en un gobierno que ya entró en modo electoral y que está pensando más en las elecciones de 2026, en la eventual consulta popular, que en la resolución de estos problemas particulares. Es decir, yo no sé si hoy dentro de las prioridades de la administración nacional está resolver estos problemas o está en ganar solamente las elecciones del próximo año. El panorama muy crítico se extiende a estas otras regiones que hemos estado mencionando, pero ahí también me lleva a pensar en otra, teniendo en cuenta lo que está pasando, lo hablaba Elizabeth, también ese plan pistola que lo han manifestado algunos de los líderes de los grupos ilegales, es en respuesta también a la misma ofensiva que ha avanzado o que han adelantado las fuerzas militares en algunos de estos territorios.
Allí, entonces, cuando uno piensa en las alternativas, es muy difícil también decidir qué es mejor o qué es peor. Es decir, porque están las fuerzas militares haciendo su trabajo, la policía, la fuerza pública en general, y esto genera una respuesta que también es bastante amenazante y que genera esa zozobra de la que hemos estado hablando. Hablemos de las alternativas, Elizabeth. Pues yo quiero reiterar que no es únicamente la labor de la fuerza pública recuperar el territorio, eso tiene que ser una acción integrada por todo el Estado. Y lo que está pasando en Catatumbo es precisamente el ejército tiene la capacidad de llegar a la zona, pero no tiene la capacidad de quedar y construir precisamente por la falta de institucionalidad más allá las instituciones civiles. Me gustaría destacar una práctica que yo estuve en Catatumbo hace 3 semanas en la zona y algo que está pasando allá que nos hablaron mucho la comunidad es el reclutamiento de menores y jóvenes. Está esperada en la zona, porque los grupos en cuanto buscan fortalecerse, están engañando, llevando a los jóvenes con cuentos de dinero, de acceso fácil a la vida fácil, están llevando a los jóvenes y quitándonos una generación que es el futuro de Catatumbo. Eso requiere, no hay una solución de fuerza para eso es solución de educación, de espacios seguros, de oportunidades más allá de la criminalidad. Y esa historia se repite por todo el país, por el Cauca, por Valle, por Antioquia, donde los menores están engañando, están siendo engañados por los grupos armados y criminales por falta de otras oportunidades. Yo creo que toca pensar más allá de lo inmediato. Obviamente necesitamos soluciones de temas de seguridad puntuales, contundentes, pero a la vez tenemos que pensar más allá y construir y no solo responder. Y en ese sentido, entonces, ¿qué hay que hacer? Es decir, ¿qué le ha faltado? En efecto, eso no es un problema de este gobierno, es un problema que ha sido sistemático, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opciones hay para comenzar a hablar del principio, del fin de este problema y de esa presencia institucional en estos territorios que están vedados por la presencia de estos grupos ilegales? Porque si nos vamos al Cauca, por ejemplo, allá podemos poner múltiples ejemplos de cómo son los grupos ilegales los que imponen el orden. Elizabeth. Pues no hay respuesta fácil y por eso precisamente hemos estado trabajando en recuperar el terreno realmente desde el acuerdo de paz en 2016. Pues mira, vuelvo a repito, es una acción integral. Necesitamos seguridad, primero. Necesitamos oportunidades, segundo. Necesitamos servicios, un Estado en lo cual la ciudadanía puede confiar. Yo creo que en las mesas de negociación algo interesante empezó a pasar y todavía tiene chance de construir poco a poco a pesar de que está muy difícil. Y eso fue unos compromisos de lo que se llama transformación territorial. Eso que se trataba de realmente intentar reescribir las causas de raíz que tiene estas problemáticas, desarrollar las regiones más afectadas con un compromiso de desescalamiento de conflicto por parte de los grupos armados y transformación por parte del Estado. Eso obviamente nos queda corto. Son pocas las veces que ha funcionado en este gobierno, pero yo creo que no podemos dejar de intentar. Necesitamos una respuesta que sea una combinación de la negociación y la fuerza para siempre tener en el centro digamos, de la intervención el bienestar de la población. Eso realmente yo creo que este enfoque y esta coordinación entre partes del gobierno en la estrategia de defensa, la estrategia de paz, no ha sido coordinada y no nos ha permitido buscar esta solución y esta salida. La misma pregunta para Luis Fernando y le agrego, ¿en qué se ha fallado? ¿En qué se ha fallado para que hoy estemos hablando de ese gran poderío de los grupos ilegales en esos territorios? Bueno, yo creería que en el caso puntual de este gobierno ha pasado factura la falta de planificación y de estrategia clara en torno a temas de seguridad y paz. Esto ha estado rodeado de mucha improvisación y de mucho voluntarismo por parte del gobierno y eso fue aprovechado por los grupos para avanzar. Por otro lado, como lo señaló Elizabeth, creo que hay que romper esta idea errada de que paz y seguridad son dos conceptos antagónicos y hay que entender que son las dos caras de la misma moneda y que no puede haber paz si no hay seguridad y que no puede haber seguridad sin paz.
Es decir, resumiéndolo, la zanahoria y el garrote tienen que estar presentes dentro de los repertorios de acción institucional de cualquier gobierno en territorios particularmente afectados por violencia armada y por presencia de grupos ilegales. Por otro lado, hay que entender que estamos hablando de problemas que son estructurales y que no se van a resolver durante la administración de un gobierno en 4 años. Esto demanda políticas de Estado y estrategias de largo aliento de 10, 15, 20 años que sobrepasen el mandato de cualquier presidente, pero también de cualquier gobernador o alcalde. Es decir, si no nos pensamos esto a muy largo plazo, no hay posibilidad real de que lo resolvamos, porque cada 4 años lo que hacemos es resetear la institucionalidad y cada gobierno trae debajo del brazo la que cree que es la solución al problema. En unos casos es llenar el territorio de militares y ya nos hemos dado cuenta que eso tampoco sirve, y en otros casos nos vamos al extremo, entonces es abrir mesas y hablar y hablar y hablar, pero no concretar cosas. Entonces necesitamos estas estrategias híbridas, pero como te digo, de largo aliento, y habrá que priorizar territorios ya que los recursos son finitos, empezar con uno e ir exportando las buenas prácticas que se adelanten en ese territorio a otros. Pero yo sí creo que debemos ser claros que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, y que, como te digo, ya estamos frente a un gobierno que tiene el sol a las espaldas y que está mirando más el año 2026, y tenemos que empezar a meter el tema en la agenda de discusión electoral del próximo año, pero ojalá con argumentos mucho más racionales que emocionales. A mí lo que me preocupa de esta situación de deterioro de la seguridad es que aparecen, claro, candidatos que prometen soluciones mágicas a estos problemas y mucha bala, pero ya en el pasado nos dimos cuenta que la bala sola no es suficiente y que se hace necesario el fortalecimiento de las administraciones locales y de las capacidades de todos los entes que operen en los territorios, y esto demanda tiempo. Pues hablemos sobre los retos, lo que queda a propósito de lo avanzado en este gobierno. Elizabeth, que ya está además próximo a culminar, pues por supuesto le falta todavía el largo aliento, pero lo que queda por hacer y lo que queda para en adelante poder garantizar esa recuperación del territorio, y que no se permita el escalamiento de la violencia que hoy estamos presenciando. Yo creo que es muy importante para este gobierno decidir qué quiere lograr, sobre todo en las negociaciones, porque ya tenemos una media docena de procesos abiertas, y con ellos la verdad es que la capacidad del Estado y los mismos equipos negociadores para lograr acuerdos es muy limitada. Entonces yo diría que lo importante sería construir un modelo o avanzar en las cosas que sean posibles en este gobierno, pero eso requiere una priorización por parte del gobierno de lo que se puede lograr. No se puede lograr un desarme, no se puede lograr grandes acuerdos, sino que tal vez se puede lograr unos avances que permiten que los diálogos, cuando están teniendo beneficios para la población, pueden tener una continuidad hacia el próximo gobierno. Por parte de la fuerza pública, yo diría que es momento para pensar en la estrategia, porque dado que el conflicto mismo ha cambiado, no podemos seguir con los mismos, con una énfasis en capturas, en objetos de alto valor. Obviamente esos tienen un puesto, pero no puede ser al centro de una estrategia cuando los grupos están atomizados, cuando no importa que se haya capturas porque se reemplacen de un día al otro, cuando uno captura 20 personas, mañana hay 30 más para llenar las mismas filas. Necesitamos más una estrategia enfocada en retomar territorio de una manera comprensiva, que tiene en su centro la capacidad de construir con instituciones. Cuando yo estuve en Catatumbo hace un par de semanas, la verdad es que yo creo que en eso anda algunas partes de la estrategia allá para abrir espacios para que los programas de las demás instituciones, tal como otras opciones económicas, pueden tener espacio, pueden empezar a construir. Pero en las palabras de una lideresa de la región con quien yo hablé en Tibú, no se puede llenar un hueco de 50 años en un par de meses. Estamos enfrentando, como vuelvo a digo, repito lo que mencionó Luis Fernando, es que son problemas estructurales y necesitamos un compromiso de largo plazo y también acompañamiento para las comunidades que quedan en el terreno a pesar de que haya cambio de gobierno. Entonces, es esta fórmula: priorización,
pensar en la población al centro y avanzar con la posibilidad de continuidad entre gobiernos más hacia en adelante. La misma pregunta para Luis Fernando. Yo creería que siendo muy prácticos, ojalá el Estado dedique gran parte de los esfuerzos, y en este caso militares o de disuasión, a contener el avance de los grupos, ¿no? Que ya no se expandan más, a debilitarlos estructuralmente y a recuperar la mayor cantidad de territorio que se pueda. Digamos, eso me parece que es realizable. Por otro lado, se hace necesario también profundizar las capacidades de la inteligencia estatal, teniendo en cuenta que muchos de estos grupos hoy tienen o cumplen más funciones delincuenciales y criminales que militares. Uno los ve vestidos de civil, en cabeceras municipales, andando en moto, y esto se puede combatir a través de un trabajo de judicialización muy potente que está acompañado de un fortalecimiento de la inteligencia. Y por otro lado, creo que sí o sí, y que se ha convertido como en un tabú, en el elefante blanco en la habitación, hay que hablar del tema venezolano y del rol tan importante que está jugando Venezuela en las dinámicas de la guerra y la violencia en Colombia. Es decir, hoy uno no puede entender lo que pasa en el Catatumbo sin la presencia muy marcada y sostenida del ELN en ese territorio, ¿no? Bajo protección o con anuencia de la administración Maduro. Mientras eso tampoco se resuelva, sea por vía diplomática o por vía de negociaciones, no va a haber posibilidad de que nosotros realmente en toda esa franja fronteriza podamos proyectar escenarios de paz reales. Pues Luis Fernando, muchísimas gracias por estos minutos, por sus apreciaciones. Lo mismo también para Elizabeth, por permitirnos analizar, hablar sobre esta difícil situación de violencia que se vive en nuestro país, poder también plantear y poner sobre la mesa esas posibles alternativas para los usuarios, para que tengan mayor contexto sobre lo que pasa. Pero sobre todo también con la profunda preocupación del panorama que están viviendo cientos, miles de familias en esos territorios tan golpeados por esta situación de orden público. Que tengan los dos una muy feliz noche. Lo mismo para ti y para Elizabeth. Muchísimas gracias. Y con esto nos despedimos. Esto fue Sala de Prensa. Que tengan todos una muy feliz noche también.